Hola amigos, nuevamente están aquí en su programa Alta Especialidad traído por Yes Intelectual, donde en este martes 26 de abril tenemos de manteles largos ya que se está cumpliendo en este mes un año de que entró a transmisión este programa de alta especialidad con su servidor y otros cuatro compañeros muy importantes en lo que viene siendo temas diversos como derecho mercantil, derecho fiscal y por supuesto también el maestro Israel en lo que viene siendo el derecho en amparo. Y pues estamos nuevamente con una transmisión más por parte de su servidor, que el cual se encarga ahora sí de las ciencias forenses y de lo que viene siendo también parte del derecho penal, en el cual, bueno, hemos tenido durante este año pues diversos programas muy interesantes en materia de genética forense, técnicas de investigación, criminalística, criminología, criminalística inclusive con personal del Cuerpo Técnico de Investigación de Colombia, con Federico Baduino de Argentina y con muchos personajes los cuales me he tenido la grata experiencia de poder no solamente convivir con ellos, sino poder transmitir ese conocimiento de primera mano, por lo cual pues nuevamente nos encontramos aquí hoy de una manera solitaria, dado que es un poco complicado aquí en la zona norte del estado de Veracruz con respecto a las telecomunicaciones, dado que es complicado ya que no tenemos a veces tanto señal de internet, a veces ni de celular. Algo tendrá que ver también con las temperaturas altas que a veces se producen. Y pues de esta manera vamos a estar llevando este programa en lo cual algunas de las preguntas no tengo yo a veces el control sobre estarlo viendo en el Zoom, dado que me los manda lo que viene siendo producción vía celular y por lo cuanto contestaremos algunas preguntas que se puedan suscitar. Así también pues es un poco complicado, dado que hacer un programa en vivo pues no implica tener una edición y muchas cuestiones, así es que pues el estar más atento al contenido que ver lo de las preguntas es importante. Pues hoy compañeros vamos a tener un tema muy importante, sobre todo que se está abordando hoy día con día en lo que viene siendo más que prevención del delito, lo que es una política criminal que estamos abarcando la parte de la criminología y en la cual esa política pública viene acompañado de esa política criminal para combatir en este caso ese peligro, ese riesgo que se genera en la ultraviolencia con respecto a las bandas, a las pandillas criminales en el país del Salvador, en una de las más reconocidas que son las maras salvatruchas. Por lo cual vamos a tener para poder hacer un poco más a menos, en este caso vamos a tener una pequeña presentación que me he encargado de hacer, sobre todo en este transcurso de la semana, un poquito algo complicado por las funciones a veces que tenemos dentro de una fiscalía, pero con mucho gusto lo estamos compartiendo para ustedes y que entiendan ese fenómeno, cómo es que se produce, cómo es sus inicios, quiénes son los actores y sobre todo qué se está haciendo para poder combatirlo. Me permite, voy a hacer la presentación y pues tocando nuevamente lo que viene siendo el tema de la política criminal del presidente Salvador Nayib Bukele. A veces he tenido el error que me Bukelele, no sé, se me ha quedado esa frase, ese término, pero una persona muy carismática, sobre todo un presidente muy joven. Más adelante tocaremos un poco su trayectoria curricular, en el cual ha llamado mucho la atención desde el momento que ha ingresado él al poder, por todas las acciones que ha tomado a nivel no solamente Estado, sino a nivel internacional, y por lo cual ese combate que ha tenido con respecto a las pandillas en El Salvador, pues es de muy aplaudible poder ver cómo es que lo ha estado abordando y sobre todo los resultados que puedan tener. Por eso quiero aclarar que cuando estamos hablando en política criminal estamos tocando criminología y en este caso pues su servidor se rompe un poco el corazón en tres partes. La primera como abogado litigante, la intermedia como fiscal y la tercera como alguien que conoce en materia de criminología por esa experiencia que tengo en una maestría en comportamiento criminal y delincuencial. Y en esos tres fragmentos, pues una está a favor, una está en contra y una está intermedia.
Entonces, es interesante poder abordar este tema de esas tres perspectivas y ver cómo es que ha evolucionado este tipo de ultraviolencia en lo que viene siendo Centroamérica, qué ha afectado en Norteamérica, qué nos ha afectado a nosotros también en México hasta cierta manera y cómo es que se ha pues generalizado y nacido dentro de lo que viene siendo pues el Estado no solamente de derecho, sino la seguridad interior de no solamente El Salvador, sino también de otros países. Si bien más no recuerdo, el tipo de delincuencia que trae lo de la Mara Salvatrucha se ha elevado al grado de terrorismo. Vamos a ver por qué se elevó a ese grado de terrorismo, cuáles son las implicaciones que tienen en el ámbito de seguridad, no solamente nacional, como lo hemos dicho, sino también en otros países, por este tema muy importante que ha sido pues el terrorismo, como fue señalado en las administraciones norteamericanas y por lo cual también ha tenido ese apoyo por parte de Norteamérica hacia El Salvador. Hablando concretamente, vamos a hablar pues de El Salvador, donde se encuentra actualmente instaurado, pues no llamémoslo el régimen, pero sí lo que es el presidente Nayib Bukele, y en el cual vamos a poder observar que se encuentra prácticamente en la colindancia con nuestro estado mexicano, a escasos, podríamos decir, kilómetros, solamente dividido por Guatemala, por lo cual aquí es muy puntual decir algo que me llamó mucho la atención. La verdad es que cuando me puse a investigar, sobre todo para poder documentarme, en este caso, acerca del problema que ellos tienen con lo de las maras, con las pandillas, yo recuerdo siempre cuando he visto los programas de televisión en los noticiarios sobre esas caravanas de personas emigrantes, cuando los abordan y los entrevistan, el por qué ellos abandonan sus países, sobre todo en el caso de Honduras, de El Salvador, y casi siempre me he topado con esa frase muy característica de que lo abandonan por cuestiones de las pandillas. Entonces, hasta cierta parte somos un público indolente porque no conocemos realmente el trasfondo de lo que pueda ocurrir, con qué se refieren a unas pandillas, porque al momento de encasillarlo nosotros, pues nos estamos abordando como podríamos ser una pandilla, no sé, en el caso cuando yo vivía en Monterrey, Nuevo León, pues algo que fuera de la independencia. En España a lo mejor veríamos como una pandilla de los Latin Kings, en otros estados, pues otro tipo de pandillas y totalmente no tiene mucho o nada que ver con ese tipo de delincuencia, ese tipo de modus vivendi de las pandillas criminales que tenemos aquí, en las bandas criminales que tenemos a lo mejor en México, y es algo totalmente radical. Una vez que me tocó ya poder abordar este tema y de poder entenderlo, la verdad que ahora sí entiendo qué tan grave es para El Salvador este tipo de violencia. Ultraviolencia le llamo yo porque abarca más allá de lo que pueden ser los límites tolerantes de una sociedad. Bueno, aquí tenemos al famoso Chicarcas del programa Miñero, en el cual siempre lo ponen ahí de referencia. Y esta es pues la característica propia de una Mara Salvatrucha. Ahorita vamos a ver cómo es que a su inicio, qué representan sobre todo. Pero bueno, es prácticamente la imagen característica, el estereotipo en este caso de estas pandillas, como la Mara Salvatrucha 13 o la 18 y algunas otras sub que pueden también desarrollar igual o peor grado de violencia. Estas bandas nosotros pensamos que habían nacido dentro del seno del país del Salvador, pero totalmente no. Estas fueron, migraron prácticamente a San Fernando, en California, en Estados Unidos, en la década de los 80, donde se instauraron en cierta manera y compitiendo, dado que ya en California se encontraban muchas bandas criminales que eran operadas por carteles mexicanos o mexicanas. Bueno, no carteles, eran operadas por mexicanos, emigrantes. Entonces, prácticamente estas bandas salvadoreñas que eran un poco minoría, pues fueron acrecentándose y ahora propiamente sobrevivir entre un ambiente donde estaba prevalecido por estas bandas que eran mexicanas y en las cuales cuando ya se empeoró la situación por parte de ellos por lo de la violencia, entra la administración norteamericana un modelo en el cual todos los pandilleros
que eran capturados y eran procesados por este tipo de delitos de violencia, delitos de alto impacto, eran retornados a sus países de orígenes. En este caso era El Salvador, donde ellos totalmente llegaron y se instauraron y era como si fuera una especie de predadora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí en el río local que tenemos aquí en su ciudad, que está en Pueblo Veracruz, estoy viendo que ahora hay un nuevo tipo de pez que se llama el pez diablo, que es un problema muy grande a nivel ahorita ecosistema en toda la República Mexicana, dado que es una especie de predadora que al momento que le ingresan en un ecosistema nuevo, pues devoran a las demás especies. Y entonces viene prevaleciendo y es un tipo de pez que para empezar no se puede comer y se ha acabado las demás especies. Entonces, al entrar ellos con ese grado de violencia que ya tenían, y a pesar de que El Salvador había venido saliendo de una guerra, pues prácticamente lo agarraron como un terreno fértil y ellos se apoderan y empiezan a evolucionar. En este caso, cuando se encontraban allá en San Diego, perdón, en California, una de sus bandas principales, que fueron los Stoners, como ustedes pueden ver en esta imagen, pues prácticamente la primera imagen superior izquierda es una actualización a cómo se verían prácticamente allá en el estado norteamericano, pero la que tenemos a la mano derecha, los Stoners, era cuando empezaron a evolucionar y abajo, y lo que tenemos en la parte también, la de abajo superior derecha, pues una evolución a cómo es que actualmente pueden verse dichas maras salvatruchas. ¿Qué es una mara salvatrucha? ¿De dónde proviene la palabra mara salvatrucha? Pues mara lo relacionan con lo de las pandillas. Yo en lo que viene siendo mi concepto personal, siento que viene más por el tema de lo que es una marabunta, que es ese grupo de hormigas muy violentas que pueden devorar todo lo que pasen, todo lo que se ponga a su paso, y lo que viene siendo salva, de Salvador, y trucha, que es un término que inclusive aquí en México lo ocupamos mucho, de ponte trucha, ponte inteligente, ponte vivo. Ese es el término etimológico de Mara Salvatrucha. Aquí viene una pregunta muy importante cuando estamos hablando de la criminología, y en este caso hablamos de una pandilla, no solamente la 13, la 18 y cualquier otra en este contexto de la Mara Salvatrucha, sino si nacen o se hacen. Y es ahí donde viene este concepto un poco duro. ¿Por qué? Porque estoy hablando no bajo mi conciencia, sino estoy hablando lo que es un estudio. No por estar tatuado una persona quiere decir que sea un criminal. Su servidor inclusive tiene 2 tatuajes y no por eso me convierten en un criminal. Pero hay ciertas circunstancias que conllevan a este modus vivendus, sobre todo en el caso de las maras salvatruchas. Si bien no recuerdo, ahorita veremos por qué el cambio muy radical. Pero ellos lo dice más adelante cuando veamos esas declaraciones de Nayib Bukele sobre cómo hasta cierto punto lo ven de un modo fenomenal por parte de la criminología, de los estudios de las ONGs con respecto a las violencias por los tatuajes, como si fueran una especie fantástica. Y ahí es ahí donde viene el problema. La verdad que por más fantástico que puedan significar la simbología de todos los tatuajes, es muy complicado por lo que ello representa. Es un grado de violencia extrema que viene adherido a los tipos de los tatuajes. ¿Qué quiere decir con esto? Me acuerdo de una película muy, bueno, yo creo que a lo mejor gente que es de mi edad sabe acordar lo que es la película Aliens, El Regreso, la segunda parte, cuando regresa Sigourney Weaver con los Marines a la colonia y ya fueron acabados todos los colonos y se encuentran en unas cápsulas los famosos atrapacaras, se encuentran 3 que están vivos. Ella al momento de verlos y reconocer que uno de esas criaturas había exterminado a la tripulación donde ellos se encontraban en el Nostromo, él les exige a los soldados que las eliminen, que las acaben. Y entonces Bishop, que era uno de los androides de la compañía Yutani, lo dice, no, no los vamos a destruir porque son seres muy fantásticos que hay que estudiarlos. Que al final de cuentas se regresa a la razón de lo que decía Sigourney Weaver.
de que es una especie que pues no es tan grato de estudio porque al final de cuentas su grado de peligrosidad es más allá y por lo tanto preferiría no estudiarlo porque no existiera a estudiar algo que realmente ha cambiado el modo de la seguridad, no solamente interna de El Salvador, al ser elevado al grado de terrorismo, implica de que es algo un poco más serio, no solamente en el contexto de El Salvador, sino fuera del país, también en otras partes. Y ahorita veremos más adelante por qué fueron elevados a ese grado y por qué va más allá de la violencia de su entorno como pandilla. Imaginémonos ahora que cada uno de ellos es representado, en este caso, que se pelean a muerte, tanto una banda de la pandilla 13 como la 18, y todavía lo llevamos al contexto de que la madre de familia, en este caso como vemos en la foto izquierda, pues todavía hasta lo lleva tatuado en su rostro. Eso es una de las cuestiones que los hace más débiles. ¿Por qué? Porque el contexto que ellos llevan también de un tatuaje es totalmente inverso a que todo el rostro, todo el cuerpo lo sumergen dentro de esta simbología, y ese es el punto débil por parte de una Mara. Inclusive acaba de ver hace ratos, porque voy siguiendo el canal del presidente de El Salvador, donde un Mara se está totalmente rellenando de maquillaje en toda la cara para tratar de disimular esos trazos que tiene con respecto al grupo que pertenece, a lo que viene siendo sus tatuajes, que eso lo permite identificar muy fácil. Entonces, prácticamente es el punto más débil que pueden tener ellos porque son sumamente identificables, no solamente que pertenecen a un grupo delictivo, sino también a cuál de ellos pertenecen. Ahora imaginémonos que esta mujer, que a pesar de que pueda ser muy ajeno a la violencia que genera el marido, de todas maneras ella acude a un centro comercial donde se encuentra con otra mujer que ahora es de la banda contraria y pues el resultado creo que sería más lógico. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, ¿nace o no se hace? Pues imaginémonos el bebé, está naciendo en un contexto muy violento, madre y padre, y el problema de este tipo de delincuencia es la ideología que ellos conllevan. Tenemos el ejemplo del lado derecho, donde hay un niño de 10 años que actualmente se encuentra ya, pues, trastocando su cuerpo con estos tatuajes y haciéndolo de un modo de vida. Realmente a veces los menores se encuentran en un entorno de una familia disfuncional y buscan la aceptación a través de sus grupos delictivos, y eso conlleva el peligro de estas bandas porque es una ideología que va más allá cuando la iniciación de ellos es soportar una golpiza por un número de segundos, y uno de los retos principales es eliminar un miembro de la banda rival para poder pertenecer a dicha organización delincuencial. Y es ahí donde viene esta cuestión, por lo que veremos en las cárceles, que la mayor parte está totalmente llena por cuestiones de homicidios de estas bandas criminales. Son los tatuajes, como bien hemos dicho, los que los han caracterizado, los que son muchas veces tema de estudio por parte de la criminología, en el cual, si ustedes pueden apreciar, en este caso no está tan lleno esta persona de tatuajes en el rostro, más sin embargo, podemos observar que en su mayor parte tiene esa representación con respecto a los trazos a lo cual pertenece o su corporación. Y aquí es donde me ha llamado la atención porque una de las bandas criminales también que se me han hecho muy enigmáticas es por parte de la japonesa Yakuza. Y aquí es donde quiero que analicen este tipo de cuestión. En la vara salvatrucha es totalmente para identificarse a cuál es el grupo al cual pertenecen. Más sin embargo, en lo que es la mafia japonesa, en la Yakuza, es de igual forma también la identidad que ellos puedan tener. Los tatuajes son muy diferentes, unas representaciones un poco más artísticas, pero como lo pueden notar en la parte izquierda, dichos tatuajes son puestos de manera estratégica. Si ustedes pueden observar, totalmente el torso se encuentra tatuado, más sin embargo, donde están las partes de las manos, llega hasta cierto punto donde los puños no hay tatuajes, en lo que viene siendo las rodillas no se encuentran tatuajes más abajo,
por lo cual la persona, y si lo vemos de la parte frontal, donde vemos que la persona en el pecho tiene sus tatuajes, más sin embargo esa línea que tiene todo debajo, donde vemos, por ejemplo, que se encuentra el collar, pues esta persona si totalmente trae un traje y trae una camisa que no esté totalmente desabotonada, puede pasar desapercibido si ser identificado como un miembro de una banda delincuencial. En Japón es muy mal visto el tatuaje, tanto es así que en los baños públicos donde tienen baños de sauna, a veces es limitado la entrada a una persona que tenga tatuajes. ¿Por qué? Porque allá los ven de un modo como si fueran delincuentes y por lo tanto su identificación es más pronta, por ejemplo, en un control de un aeropuerto, en un control carretero. Tienen una característica que a veces cuando ellos tienen cierta desobediencia o un castigo que se les pueden hacer, se les corta un dedo de la mano y pues eso también es señal para poder identificarlo. Entonces no sería más que ver, falta un dedo, si traes algún tatuaje, desabróchate la camisa y pues entonces ahí lo permitiría identificar, cosa que en la Mara Salvatrucha no pasa igual, dado que sus tatuajes son completos y con una simbología totalmente muy allegada al tipo de violencia, a la banda que pertenecen. Inclusive, sin meternos más a fondo con respecto a lo de los tatuajes, a veces representan hasta qué delitos y contra quién los han cometido. Y esta parte es muy importante, de mucho interés, porque aquí vamos a tocar algo que vivimos día con día a veces en el Estado mexicano, con otro tipo de delincuencia que también se maneja aquí, que viene siendo las organizaciones delincuenciales, en este caso los del narcotráfico. Pero si nos damos cuenta, tiene un modus vivendi muy diferente a lo que puede ser un Mara Salvatrucha, como se encuentra del lado derecho, dado que en el punto número uno, que vienen siendo los narcotraficantes, no nacen, a veces se hacen, o por lo general se hacen, a veces ante la necesidad de la falta de empleo, a veces también ante la falta de generar algún ingreso, otros lo hacen por poder. He sabido de casos de personas donde totalmente son universitarios, con una trayectoria limpia, pero por necesidad se volvieron parte de organizaciones delincuenciales y después operando de una manera igual o peor de violenta. Pero estas personas no estuvieron en un contexto disfuncional como podrían ser en este caso la persona del lado derecho, el Mara Salvatrucha, y por lo tanto hay mucha diferencia dado que un Mara Salvatrucha tiene ideales. Si nosotros nos damos cuenta, es como hablar con el caso de los yihadistas o del terrorismo islámico, donde ellos mueren por ideales, pues al igual la Mara Salvatrucha también, pertenecer a su banda criminal y morir por ella es parte de su vida, como le llaman la vida loca y no lo que viene haciendo la referencia a Ricky Martin. Esa es la verdadera vida loca. Entonces, hay mucha diferencia porque en una de las imágenes ambición y poder y dinero y en otras son ideales. Y eso es lo que convierte mucho más difícil poder combatir a uno de estos dos individuos. ¿Qué generó con ello cuando estábamos viendo que una vez que fueron capturados por el gobierno norteamericano, pues fueron repatriados a sus zonas de origen, en este caso en El Salvador? Y muchos al momento de ingresar a dicho estado salvadoreño, pues inevitablemente algunos optaron por la vida delincuencial y pues tuvieron que caer en cárceles que se fueron sobre abarrotando, trayendo consigo estos resultados que ustedes pueden ver, una sobrepoblación brutal, en el cual podemos ver el hacinamiento en las cárceles de América Latina, dándonos cuenta que pues en primer lugar se encuentra Haití, y segundo, por supuesto, el tema de estudio que es El Salvador. Y estamos hablando de un estudio del 2019-2020. Vemos que es Guatemala también uno de los estados que es colindante contra nosotros. Afortunadamente veo que México no aparece en dicha gráfica. Quiero pensar que a lo mejor no está actualizado. Pero el problema de El Salvador es totalmente algo muy grave a comparación que no sabría cuál sería la política criminal que tiene Haití para tener tantas personas hacinadas dentro de un terreno que es un centro de rehabilitación. Y es aquí donde viene la parte importante que yo no había entendido hasta que entro a este estudio,
Que a diferencia de las bandas criminales que se encuentran en México, las organizaciones delincuenciales, vamos a llamarlas por banda criminal o organización delincuencial, en este caso, las organizaciones delincuenciales aquí en México, que se encuentran estas personas detenidas dentro de los centros o de las cárceles, pues ellos operan a través de lo que es la extorsión o de diferentes tipos de delitos patrimoniales en contra de la población civil por las facilidades, la corrupción que pudieran haber tenido para tener equipos de celulares dentro de las cárceles. Y esto conlleva de que se hacen o se allegan de recursos materiales o de riqueza. Pero lo que es diferente es que esta riqueza se produce de adentro, pero va para afuera, para el cartel. Mientras que lo contrario pasa con las maras salvatrucha o con estas pandillas, donde desde adentro operan para que afuera produzcan dinero a través de la extorsión, de los delitos diversos y allegarse de ese dinero para hacia adentro. Como habíamos dicho, pues una de las iniciaciones por lo general es lo de pedirle la vida de un rival contrario. Por eso es que tienen esos hacinamientos también con respecto a los homicidios y es parte de la subcultura de que no te preocupes, tú puedes acabar con la vida de otro. Si acabas dentro de la cárcel, adentro de la cárcel es otra vida en la cual vas a poder tener ciertos privilegios, placeres, prostitutas. Vamos a ver más adelante, como lo dice totalmente su presidente. Y pues como vemos a esta persona, pareciera que adentro se arman mucho más que estando afuera. Se forman inclusive dentro de la cárcel escotos del poder donde pueden estar las dos maras en un diferente reinado cada una y totalmente a veces hasta allegándose del poder que puedan tener las autoridades carcelarias. Y aquí es donde vamos a entrar para ver qué es la política criminal. Y tenemos que es el conjunto de métodos con los que el cuerpo social organiza las respuestas al fenómeno criminal. Pues tenemos en este caso que la planeación de la política criminológica nacional considera el contexto inevitable de la globalización criminal. Debe ser el producto de un Estado decidido a intervenir en la preservación del desarrollo y de la seguridad pública, jurídica y nacional, no reconociendo más límites a dicha intervención que la democracia, el respeto a los derechos humanos, la soberanía y el equilibrio entre los órdenes nacional y mundial, evolucionando a la par el del modus operandi de las bandas criminales y organizaciones delincuenciales que operan dentro y fuera del territorio nacional. Desgraciadamente, tenía un video para poder dar un ejemplo, pero me dice producción que no lo puedo usar por cuestiones de derechos de autor, y el cual puede no tanto desmonetizar, la verdad es que no es un programa en el cual se produzca alguna riqueza, por decir ninguna, pero sí puede ser sancionado por la plataforma de YouTube o de Face. Entonces, pues realmente este video lo tocaba de un artículo que yo escribí hace poco con respecto a la evolución de las bandas criminales y pues las generaciones nuevas, la ultraviolencia, cómo se refleja. Hay una película muy vieja con Will Snipe y también Sylvester Stallone, El Demoledor, dos delincuentes, bueno, un delincuente en este caso Simon Phoenix, que lo representa Snipe, y en este caso Sylvester Stallone representando un super policía. Por X o Y del destino, Simon Phoenix comete un super delito, bueno, mata a muchas personas, en el cual también se inculpa en este caso Sylvester Stallone, los congelan y llegan hasta el futuro, donde es liberado Simon Phoenix y pues Simon Phoenix trae toda la mentalidad que tenía en su época criminal en una sociedad nueva, con unos nuevos ideales, donde prácticamente la policía es políticamente correcta, no puede hacer el uso de violencia, tiene muchos protocolos, cosa que parece algo de ciencia ficción, pero está más cerca de la realidad y totalmente con muchas paredes para poder actuar. En la película se ve cuando Simon Phoenix se encuentra hablando en un teléfono, dice una maldición, la maldición automáticamente está sancionada, activa una llamada hacia la comisaría, lo detectan, vienen los policías y con un aparatito como una palma, es una película viejísima, tiene más de 20 años, pues le dice, usted debe de hablarle de este modo amable a la persona, pídale que se ponga en esta posición y totalmente cuando le informa a Simon Phoenix, pues lo manda al tubo, lo manda al diablo y totalmente se enoja y les pega una mega golpiza a todos los policías.
La verdad es que me hubiera gustado el video, se ve más real a lo que es. Y eso es parte de lo que viene siendo las actuaciones de las autoridades, no en México, sino en muchas partes del mundo, donde hay requisitos, donde hay protocolos, donde hay ciertas actuaciones para el uso debido de la fuerza. Y pareciera que la contraparte por la delincuencia, pues eso no lo tienen y pueden actuar de la manera más impune que pueda haber. Y a veces eso rebasa por completo a las fuerzas del orden del Estado. Y es ahí donde viene la parte de la política criminal. ¿Qué va a hacer cada uno de, en este caso, de los actores políticos, como los presidentes, donde tendrán que tomar decisiones para poder controlar esta violencia y que no rebase al Estado en sí? Bueno, vamos a ver ahora en este caso, ya que hablamos de la política criminal y ya vimos qué antecede con respecto a las bandas de las maras salvatruchas, qué son, cómo están compuestas, hasta dónde llegan. ¿Quién es lo que viene siendo Nayib Armando Bukelele Ortiz? Pues bueno, como podemos ver, pues nació en 1981. Es un presidente demasiado joven, muy carismático, sobre todo tiene el gran uso de las redes sociales, YouTube, Instagram, pero más allá de eso, y es de llamar la atención, a veces entre más estudiado puede estar un presidente en derecho, en ciertas ramas de las ciencias políticas, pareciera que es más cauto para poder actuar, cosa que vemos que Nayib Bukele totalmente es muy diferente. A lo mejor será la falta de tanto protocolo, de tanto estudio, de tanta formalidad, de tanta diplomacia, que a lo mejor no nublan su mente o su manera de pensar, y es una persona que ha actuado de manera frontal, sin tapujos, sin la verborrea fantástica que puede tener el lenguaje político, atacando de una manera frontal y directa a toda esta problemática de las bandas criminales, lo cual para su servidor es totalmente algo más que admirar. Me gustaría poder preguntarle algún día que me lo topara enfrente para preguntarle, señor presidente, ¿y usted qué haría después de que acabe su mandato, en el cual ya no tendría esa fuerza política y de poder? Y usted tendría que vivir ahora sí bajo la zozobra de estas bandas criminales que podrían hacerlo pedazo no solamente a usted, sino a su familia, a todo su patrimonio. Yo quiero no anteceder que si él no acaba radicalmente con este problema, realmente no podría seguir en el país, tendría que estar fuera por las cuestiones de inseguridad que pues conocemos no solamente en América Latina, sino en lo que es Centroamérica, en lo que viene siendo pues en México hemos visto también estos problemas muy fuertes, donde no impide nada hacer lo que es un gobernador de un estado para que en este caso la delincuencia actúe en contra de las personas, como en el caso que pasó en México recientemente con el secretario de Seguridad Harfuch, donde fue totalmente emboscado por grupos criminales con armamento altamente especializado y de una forma operativa muy, muy concisa, lo cual lleva a pensar de que, bueno, es complicado poder actuar en contra de ellos sin que hubiera una consecuencia. Entonces, en este caso, pues tenemos un presidente joven que no ha tenido tapujos para poder actuar en contra de la delincuencia y el cual vamos a ver cuál es el resultado, porque como bien me dijeron un día cuando jugaba fútbol americano, los números son fríos. Te podrás ver muy bien en un video, pero los números son fríos. ¿Cuántas capturas has hecho? ¿Qué es lo que has hecho? Y ahí es donde se mata toda la pasión con respecto a la política criminal o cualquier otra situación que implique ser mediática. Nayib Bukele, cuando llega en el régimen, se encuentra ese gran problema, más que en las calles, lo que está dentro de las cárceles, con todos estos cotos de poder que operaban dentro de las cárceles y que a su vez organizaban a las pandillas que se encontraban afuera. Una vez que se da cuenta de este tipo de problema y de la corrupción muy grande que había dentro de ellos, que prácticamente era como si fueran sus casas, algo muy raro y no muy parecido también aquí en México, pues empezó a actuar con la mano dura, sobre todo cuando fueron los tiempos de la pandemia, donde él lo actuó de una manera muy fuerte en contra de ellos, lejos de los derechos humanos, sobre todo muy lejos, quitándoles y privándoles de ciertas comodidades y lujos que ellos tenían dentro de los centros. Y entre uno de ellos
que era también lo de los alimentos, era el poder tener acceso, en este caso, a las telecomunicaciones, evitando con eso también lo que es las extorsiones. Muchas veces aquí en México, ¿cuántas veces no recibimos una llamada que pueda ser de personas que te están tratando de extorsionar? Y a veces estas llamadas son realizadas dentro de los núcleos carcelarios, donde tal vez no haya bloqueadores de señales y tienen ciertos privilegios. Entonces, él empezó a atacar ese problema de raíz y una de las primeras acciones que él hizo, que fueron muy interesantes, fue el mezclar a las pandillas dentro de las celdas, mezclando pandillas de la Mara Salvatrucha 13 con los de los 18, eran 4, 2 y 2, y prácticamente la palabra durmiendo con el enemigo se volvió realidad. Y vaya sorpresa, porque eso evitaba que pues ese derramamiento de sangre que tenían adentro de los núcleos carcelarios. Y otra de las cuestiones que él también implementó era el sellar, en este caso, las rejas, que imagínense, de por sí es un infierno estar adentro de una cárcel. Me ha tocado cuando estábamos en las funciones también como Ministerio Público en el sistema inquisitorio, realizar las entrevistas dentro de las cárceles para recepción de denuncias o a veces acudir con los jueces para en cual caso de que hubiera alguna denuncia, pues ahí tomar parte. Y visitaba a veces las celdas, las cuales de por sí era muy caliente, máximo en estas fechas. Pues imaginemos ahora que no tengan ellos siquiera respiraderos. ¿Por qué? Porque fueron tapadas, evitando con esto la comunicación que ellos puedan tener. Porque otra también de las características que tienen las maras salvatrucha es ese lenguaje que tienen de señas, como lo pueden ver a veces en las películas, cuando tienen esas gesticulaciones con las manos y se pueden estar comunicando prácticamente en un, no dialecto, pero sí de una manera como si fueran personas sordomudas. Y pues evitó con esto, con ese sellamiento que tenían las cárceles, de que pues se pudieran comunicar entre sí y máxime que no podían complotear unos con otros cuando se encontraban miembros de otra banda dentro de las cárceles, dentro de esa celda. ¿De dónde vienen estas actuaciones nuevas con lo que es el estado de excepción, que es una de las partes muy importantes que tiene Nayib Bukele con su política criminal? Bueno, viene derivado de un recrudecimiento de la violencia, donde hubieron casi 60 muertos hace pocos meses, y por lo cual él declara un estado de excepción. Me gustaría en este caso tocar, vamos a ver ahorita un video con respecto a qué es el mensaje de Bukele y a partir de ahí de Bukele, perdón, vamos a partir para poder entender y desarrollar lo que viene siendo el estado de excepción en su política criminal. Lo que hemos hecho en poco más de una semana nos dice que podemos acabar con este cáncer que se llaman pandillas. Nuestro país vivió hace unos días un aumento de asesinatos por parte de los grupos terroristas, conocidos como pandillas. Fueron 3 días, viernes, sábado y domingo, financiados por quien haya sido financiado, planificado por quien haya sido planificado. Nos demostró el daño que estos grupos terroristas pueden hacerle al pueblo salvadoreño. Y hace 9 días iniciamos un régimen de excepción en nuestro país, está en nuestra constitución, claro. Para aprobarlo se necesitan 56 diputados y para aprobarlo en toda su extensión se necesitan 63 de los 84 diputados. Pues bueno, votaron 67 diputados, es decir, más de las 3/4 partes, y por eso es que ahora tenemos un régimen de excepción que nos permite tener herramientas que no teníamos antes para combatir la delincuencia. Y si bien no hemos terminado de implementar la fase 3 del Plan Control Territorial, ya tenemos alguno de ese equipamiento ahí que nos va a ayudar a combatir más a las pandillas en esta guerra que tenemos con ellas. Y la fase 4, de la cual son fruto ustedes, que es el incremento de la Fuerza Armada al doble y la incursión en los territorios de las pandillas, ahora nos permite tenerlos literalmente huyendo y escondiendo. Ahora se esconden como ratas, literalmente. No lo digo como ofensa.
para las ratas, por supuesto, sino que literalmente se esconden en hoyos. Ahí vimos un pandillero escondido en un hoyo. Los que aterrorizaban a la población ahora se esconden. Y se esconden de nuestra policía, se esconden de nuestra Fuerza Armada. Y ahora tenemos los 16,000 pandilleros que ya teníamos presos en las prisiones de seguridad de máxima seguridad de nuestro país, más los más de 6,000 que hemos arrestado en estos 9 días. En un total tenemos 22,000 pandilleros, a los que los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados, con 2 tiempos de comida y en condiciones que estoy seguro que ninguno de los pandilleros que están afuera quieren ir a tener adentro. Y que sus amigos de la comunidad internacional, y lo digo entre comillas porque no son la mayoría de la comunidad internacional, y sus amigos de las ONGs que se autodenominan de derechos humanos, y lo digo también entre comillas porque no velan por los derechos humanos, están en contra de los derechos humanos, no dijeron nada cuando los delincuentes mataron decenas de salvadoreños, pero saltaron cuando empezamos a arrestarlos, porque les estábamos violando sus derechos. Pobrecitos los criminales, pero si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no limpiamos nuestro país de ese cáncer, ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Vamos y lo sacamos de donde estén. Proteste quien proteste. Se enoje o no se enoje la comunidad internacional, que ellos sí castigan a sus delincuentes con penas que nosotros no tenemos. Muchos de ellos tienen pena de muerte que nosotros no la tenemos. Tienen cadena perpetua que nosotros no la tenemos. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. ¿Cómo van a conseguir donaciones para venir a hacer estudios sobre la delincuencia en El Salvador si ya no hubiese delincuencia en El Salvador? ¿De qué van a servir sus ONGs si nosotros no tuviéramos problemas? Ellos necesitan que nosotros sigamos con problemas para poder seguir cobrando sus jugosos salarios. Ellos necesitan que haya baño de sangre y analizar el baño de sangre, porque de eso viven. Todas las personas que ustedes ven acá son esas 1,450 nuevas tropas que van a ingresar a la guerra contra las pandillas, gracias a la fase 4 del Plan Control Territorial. Tenemos 250 mujeres que se están graduando este día. Es el contingente de mujeres más grande que se gradúa en la historia de todo nuestro país en la Fuerza Armada. Ya vieron los nuevos vehículos que están aquí. Vienen muchísimos más de estos vehículos en camino. Vienen además otro tipo de vehículos para la Fuerza Armada, blindados también en camino. Viene más armamento, más chalecos antibalas, más cascos tácticos, drones, cámaras infrarrojas, cámaras térmicas, vehículos autónomos. En fin, si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una Fuerza Armada armada hasta los dientes, no han visto a la Fuerza Armada que van a enfrentar de ahora en adelante. Vamos pronto a graduar en otro evento a 205 nuevos policías que también van a incrementar las filas del Plan Control Territorial y de la guerra contra las pandillas. Y esto se va a unir a la Fuerza de Tarea Antipandillas. Esta graduación es una graduación especial. En primer lugar, porque estamos graduando a 205 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil, pero también estamos en medio de una guerra contra las pandillas. Los gobiernos anteriores les enseñaron a matar, les dieron armas, les dieron dinero, les dieron beneficios, les dieron la capacidad de extenderse y controlar el territorio, tener a la gente aterrorizada. Amasan millones de dólares diarios en extorsión, en venta de droga, en los negocios que ellos mismos tienen ya. Aparte del financiamiento que reciben interno y externo de los actores políticos que buscan desestabilizar el país. Es que parece mentira que el diario de hoy y el Colatino digan lo mismo. ¿Cuántos negocios no cerraron porque no podían pagar la extorsión? Tantos salvadoreños que no tienen empleo. Claro, con decenas de miles de negocios cerrados, ¿cuántos empleos hubieran ahí? ¿Cuánta gente dejó de invertir en El Salvador porque durante años fuimos el país más peligroso del mundo? Se indignaron porque les quitamos las colchonetas hace 9 días. Y hasta hace 9 días, incluido en nuestro gobierno, incluido, porque a pesar de que les quitamos todo, les quitamos conectividad, les quitamos el internet, les quitamos los objetos ilícitos, les quitamos las visitas, les quitamos los beneficios carcelarios ilegales que tenían antes, como computadoras, prostitutas, fiestas, drogas, etc. Pero aún con el orden, los presos comían mejor que el promedio de los salvadoreños. Pero cuando nos ponemos a pensar que la gente compra frijoles y compra una tortilla para comer, y ahí tiene que pagar impuestos, el IVA que llevan los frijoles, el IVA que lleva ya sea el maíz o la harina con la que se hizo la tortilla,
sirve para pagar los almuerzos con pollo de los criminales que mataron a su familia. Y cuando les quitamos un tiempo de comida, saltaron los organismos y las ONGs de defensa de derechos de los criminales. ¿Cómo es posible que le quiten el pollo a los criminales? Sin vergüenzas. Nunca dijeron nada con el derramamiento de sangre de nuestro pueblo. Nunca dijeron nada con los ríos de sangre que corrían en nuestro país. Nunca dijeron nada cuando éramos el país más violento del mundo. Ahí aplaudían. Ahí venía el secretario general de la OEA a darle la mano a los pandilleros. Ahí aplaudían al gobierno por el histórico proceso. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homeboys allá adentro. Les juro por Dios que no comen un arroz. Y vamos a ver cuánto tiempo dura. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto los quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Así que mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin pollo. Sin embargo, a pesar que la gran mayoría, casi la totalidad, millones de salvadoreños están felices con lo que se está haciendo, hay una señora que dijo, tan bueno el presidente, pero con esto que ha hecho ya no lo vamos a querer. No es que estaba contenta por todas las cosas que el gobierno ha hecho. Manejo de la pandemia, alimentos, computadoras para los niños. Pero estaba molesta porque habíamos arrestado a su hijo. Me refiero a las 50 o 60 personas que fueron a protestar afuera del penalito por su familiar. Las pandillas están entrelazadas en nuestra sociedad. Por eso, curar a nuestro país de las pandillas es como curar un cuerpo con cáncer. Pero, ¿es esa o que muramos de cáncer? Y ahora tenemos la ventaja, me imagino que ustedes se frustraban cuando llevaban el montón de pandilleros arrestados y a los 3 días salían libres por jueces corruptos. Hace unos días agarramos un cabecilla, uno de los tantos cabecillas que se han agarrado, que fue llevado 7 veces capturado entre 2005 y 2016 y las 7 veces salió libre. Ahora lo volvimos a capturar, pero ahora no va a salir libre. La población solo tiene a Dios y a ustedes para proteger. El pueblo salvadoreño honrado los admira, los respeta, los quiere, los bendice. Y en esta lucha entre el bien y el mal la vamos a ganar porque estamos del lado del bien y porque tenemos la bendición de Dios. Bueno, pues muy duras palabras de parte de Nayib Bukele en contra de ese régimen por parte de las pandillas, de las maras, en los cuales se ve que han imperado durante un buen tiempo en El Salvador y han incrementado el grado de violencia a un extremo, en el cual yo creo que no es tan digno de poder ser digno de un estudio, dado de que, como él bien lo dice, realmente ocasionan mucho daño, no solamente a la sociedad, sino también en el entorno en el cual se rodea el país de El Salvador, porque pareciera que se transmite como si fuera una enfermedad, un virus, y va contaminando otras partes. Por eso es que fue elevado también como terrorismo. Ahorita veremos el caso en el cual fue, de que por qué se mencionan, porque hay una característica muy importante y es que dichas bandas atacan a la población civil. Bueno, vamos a ver ahorita qué es el régimen de excepción en El Salvador. Eh, Veo aquí una pregunta que también me están haciendo ahorita por el WhatsApp, me lo pone aquí, en este caso producción, y me habían mencionado si en México existe el estado de excepción, y sí existe. Realmente es en lo que viene siendo igual que El Salvador, en tiempos de guerra, en lo que viene siendo cuando el orden social es totalmente rebasado. Por lo tanto, también existe aquí en nuestro territorio nacional.
pero en El Salvador está inscrito dentro del artículo 29 de la Constitución y nos dice que con la suspensión de las garantías de los artículos 7, 12, inciso segundo, 13, inciso segundo y 24 de la Constitución, se podrá prohibir las asociaciones y reuniones para perseguir y desarticular las estructuras criminales, ampliar el procedimiento administrativo de detención para que la Fiscalía General de la República pueda recabar pruebas, intervenir las comunicaciones de grupos delictivos. Lo anterior será para que ayudaría al fortalecer al Ejecutivo, a la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para que puedan capturar criminales. Esto es algo totalmente muy cuestionable, dado que a veces trae consigo ver el sistema en procuración de justicia en el cual está inscrito cada uno de los países latinoamericanos. Si bien sabemos que México se evolucionó dejando atrás el sistema penal inquisitivo, que es el que teníamos anteriormente, en el cual había esa figura como ministerios públicos, evolucionando ahora a los fiscales, y en el cual trae el sistema penal acusatorio o conocido como juicios orales, el cual trae, se supone ciertos beneficios, pero también ciertas problemáticas. Es un programa, es un proceso penal el cual es totalmente muy ultragarantista, donde a veces parece que los juzgadores solicitan un nivel, una tasabilidad de medios de prueba muy, muy elevados, en los cuales no sé si a veces el Estado está en condiciones de poderlos proporcionar. Prácticamente que vaya, se cometiera un delito ante un estadio lleno, aunque hubiera ahí prueba superabundante para que hubiera más de 3, 4 personas que lo señalaran plenamente, que si hubiera algún medio electrónico donde fuera grabado, prácticamente fuera una cámara de ultra definición y no una cualquiera, porque el pixelado podría diferir la cara o el rostro, la identidad de la persona. Y a veces ese tipo de ultragarantismo, por eso me hubiera gustado haber podido poner ese video del demoledor, es lo que a veces bloquea en cierta manera el actuar por parte de las autoridades, tanto preventivas como en el caso también los que imparten la procuración de justicia. Y trae consigo a veces que pueda ser como una puerta giratoria donde entran por un lado y salen en el otro. Él mismo lo menciona, una persona que fue detenido 7 veces y parece que viene el grado de impunidad, donde esta persona, eso es peligroso porque la impunidad genera más confianza para los grupos delictivos. Un ejemplo que siempre he dado, y sobre todo por eso yo creo que comulgo con algunas palabras del presidente de El Salvador, lo del cáncer. Yo siempre lo he usado mucho en mis ponencias porque lo menciono así, el cáncer es como una enfermedad muy grave, muy agresiva, que no te permite combatirla con una aspirina, necesitas tener un corte de tajo porque si no se extiende y por lo tanto cada operación puede ser totalmente inútil. En este caso, lo que también veo ahí por parte de la política criminal que están implementando con él es el lograr tener estas herramientas al establecer el estado de excepción para dejar un poquito el ultragarantismo y poder en este caso de abordar a estas maras, a estas pandillas, quitando ese grado de impunidad. El ejemplo que me ha tocado vivir, sobre todo, fue cuando trabajaba en la frontera del estado de Tamaulipas, donde vivía ya por el 2004. Y había una característica muy importante, que la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, era una de las ciudades más inseguras a nivel nacional, con la alta índice de homicidios. Pero pasaba algo raro, de que del otro lado del río Bravo, en el caso de que es Laredo, Texas, pues era una de las ciudades que tenía en Texas el más alto índice de seguridad. ¿Y cómo es posible que una ciudad hiciera espejo con la otra con un resultado totalmente diferente? Y es ahí donde se reflejaba total la impunidad. Si mal no recuerdo, pues muchos decían los delincuentes que se encontraban en dichas zonas que pues no había problema si mataban a alguien o eran capturados porque tenían un 80-85% de poder librar a las autoridades. Mientras que en Estados Unidos su política criminal es totalmente diferente, máxime que en el estado de Texas está instaurada la pena de muerte.
y por lo tanto, dichas personas que cometían estos delitos, sobre todo privar de la vida a una persona del lado norteamericano, tenían un 85%, pero de probabilidades de que se fueran a la freidora o a la silla eléctrica. Entonces, eso era un gran aliciente para que ellos no actuaran de este modo, a pesar de que solamente eran dos ciudades fronterizas. Y este fenómeno es totalmente entendible. A veces es cómo es posible que una persona se comporte de una manera muy diferente, un ciudadano a pie, en el lado mexicano, pero en cuanto pasa del otro lado, cruzando la franja fronteriza, se transforma y se evoluciona, lo que a veces le cuesta décadas y siglos a la madre naturaleza en pocos segundos por las normas que tienen en el otro lado y las consecuencias que tiene y que las aplica el Estado, en este caso norteamericano, y a veces pues no las aplica de igual manera el Estado mexicano. Entonces, esto implica una impunidad, la cual ellos, a la manera de actuar, imagínate una persona comete un homicidio y no hay medios de prueba suficientes para poder imputarle a él el delito, sale libre y esto conlleva de que la persona se pueda envalentonar y generar un grado de confianza a esas organizaciones delincuenciales todavía peor. Entonces, todo esto lo está atajando a través de este régimen de excepción, dotándole a las Fuerzas Armadas de estas herramientas, haciendo a un lado a los derechos humanos, lo cual también difiero con él, porque no todos son malos. Yo conozco mucha gente muy buena que pertenecen a derechos humanos, que son víctimas, que fueron víctimas en el caso de los desaparecidos, de los colectivos, de las madres de buscadoras, de gente que han tenido, que han sido víctimas y que ahora pasan a ser parte. No quiero decir que no, pueda que también tenga razón y hay gente que operan de una manera política, que el problema es cuando entra la política, entonces ahí es donde viene la parte que pueda distorsionarse y en este caso, pues a lo mejor él hace referencia a esos grupos. Es una cuestión un poquito meternos a políticas públicas, pero bueno, en la política criminal, como yo les había dicho, él lo implementa a través de sus Fuerzas Armadas. Es lógico que ya empieza a haber un estado de excepción en el cual la inteligencia por parte de los grupos policiales, en este caso la Policía Nacional Civil, viene a actuar en contra de esas maras salvatruchas con esa debilidad que habíamos mencionado, que eran los tatuajes, y que conlleva consigo a un grado de poder discernirlos mucho más fácil. Y diremos, bueno, entonces quiere decir que el estereotipo de una persona que está tatuada es delincuente. Pues no, como bien había dicho, hasta su servidor tiene un tatuaje, pero si tienes un tatuaje donde te diga que eres MS-13, MS-18 o con ciertas características que, por ejemplo, en México aquí acostumbramos a veces la Santa Muerte, pues te implica que no precisamente estás dentro de algo que pueda ser un grupo de acólitos, ¿no? Y estas cuestiones pues son sumamente aprovechadas, en este caso en el estado de excepción, para poder hacer en este caso los arrestos de este tipo de personajes. Y aquí es donde viene la parte muy importante que habíamos tocado con la política criminal. Es muy complicado también poder explicarlo en tan poco tiempo, pero todo se aterriza en la numerología, en la estadística del resultado de la implementación de la política criminal de Nayib Bukele. En este caso que él entra a partir del 2020, 2021 y 2022, vemos toda esta gráfica, la disminución radical con respecto a los homicidios. Algunos me dirán, bueno, la estadística puede ser manipulada, puede ser inflada, pero por alguien que trabaja en este medio de procuración de justicia, les puedo decir que es muy difícil ocultar el sol con un dedo con respecto a los homicidios y sobre todo a la pauta que le da la población, en este caso de El Salvador, en base a su política criminal. Es una cuestión de que lástima que no pude, porque, como les había dicho, el problema de las telecomunicaciones, haber podido haber tenido un enlace con unas personas y amigos que tenemos también ahí en El Salvador y que de viva voz pues nos comentaran cuál es su opinión con respecto a esta política criminal, hasta dónde se sienten seguros, hasta dónde ellos han visto que han mejorado su perspectiva de calidad de vida y mejorado esta economía, porque como él bien lo menciona, a mayor extorsión, menos empleo, menos recursos y por lo tanto eso implica la huida de estas personas del país cuando después los vemos allá que están cruzando en las caravanas por México y no ser tan empáticos con respecto, dolientes, perdón, con respecto a su situación porque es de entenderse cómo es que ellos
son superados. Había tocado el tema del terrorismo, creo que me faltó en esta la gráfica, pero la Mara Salvatrucha también se ha caracterizado por el ataque que tienen en contra de las personas civiles, en este caso. Uno de los casos más emblemáticos en el 2010, en donde en una comunidad de los mexicanos, así se llama la zona, hay una ruta o había una ruta, en este caso de microbuses o de camiones foráneos, como los manejamos aquí en México, la ruta 47, y una banda criminal usa un vehículo de ellos para cometer el homicidio de otra persona de la banda criminal y huyen en dicho vehículo. Entonces, la banda contraria a la persona que mataron, perdón, la banda de la persona que mataron, acomete un acto terrorismo en contra de otro vehículo también de la ruta 47 que venía lleno de personas civiles, lo rocian de gasolina, lo paran, las personas que se quisieron bajar por las ventanas los exterminan con armas de fuego, prenden lumbre a dicho vehículo, hay una masacre, por supuesto, y eso trae consigo de que empiezan a detonarse esas actuaciones en contra de la población civil, independientemente que ellos no tenían nada que ver. ¿Por qué? Porque a veces también las rutas entraban por donde estaba el coto de poder de una mara y entraban por otro, pero ellos lo llevaban al trasfondo de las personas civiles, que la verdad que puede ser un acto muy cobarde. En México, afortunadamente, todavía no hemos tenido de una manera tan radical. Podemos mencionar a lo mejor el caso de la familia Levarón, que pasó aquí en el norte, pero no va en una manera que podamos decir que haya sido planeada para poder actuar de esa manera. A veces son confusiones que puedan tener también las bandas criminales, pero en este caso no, sí fue premeditado en contra de una población civil. Y posteriormente, como lo dice Nayib también en su video, pues cuando ha habido represión por parte del Estado en contra de las cárceles, en contra de las personas que se encuentran recluidas, pues es ahí donde vienen también, en este caso, las reprimiendas que tienen en contra de la población civil. Y pues esto detona totalmente lo que vemos, esas caravanas de gente huyendo del país, y ya no solamente por las cuestiones económicas. Por eso ahora se entiende por qué estas personas desesperadamente dicen, pues vengo huyendo también de una pandilla. Aquí me gusta tocar en este tema que es algo que manejé en ese artículo que les había comentado, donde tuvimos la película El Demoledor, donde hago esas observaciones, por ejemplo, con la Federación Rusa, a pesar de esta cuestión dura que tengan ellos ahorita con la guerra en Ucrania, pues en Rusia prácticamente no se ha visto rebasada la delincuencia organizada por el Estado. Ellos han cuidado, sobre todo con parte de su militarización que tienen, pues que no se vean rebasados en el ámbito criminal. Si bien es cierto, sí existe la mafia rusa, pero no en un trasiego como lo podemos tener en parte de América Latina, donde veamos masacres o una manera de actuar que a veces rebasa un poquito las fuerzas del orden. Si mal no recuerdo, como lo hemos visto en Michoacán, donde a veces hay monstruos blindados, también en Tamaulipas, donde se llegan también de armamento especializado, que prácticamente es un ejército privado, estas delincuencias, estas organizaciones delincuenciales, y por lo tanto ahí es donde viene que las actuaciones del Estado ruso jamás lo han permitido. Otro caso muy importante y muy curioso, porque por lo general dinero jala delincuencia, como decimos aquí en México. Y a pesar de que los Emiratos Árabes, y en este caso Dubái, que es uno de los países más ricos, perdón, una de las ciudades más ricas del mundo, donde prácticamente lo vemos de una manera exótica en esos videos, en esas imágenes, pues no existe la delincuencia organizada tal y como la tenemos aquí. Inclusive la venta de droga no hay, dado que si inclusive alcohol conlleva una pena muy fuerte, pues lo que viene siendo la droga es una pena capital. Tomemos en cuenta que a veces hasta por pegar un chicle en la calle te puede llevar un delito de azotes, donde te es sancionado el Estado Islámico, pero el Estado árabe. Y pues imaginémonos en este caso lo de las drogas, que a pesar de que es algo sumamente lucroso,
pues no se atreven. Tenemos el caso de un antecedente hace poco donde también dos personas, también de Michoacán, trataron de hacer el tráfico de drogas allá, fueron capturados y lo elevaron a la pena capital, donde el Estado mexicano tuvo que intervenir para evitar que estas personas fueran ejecutadas por el Estado de Emiratos Árabes por ese delito de narcotráfico. Su política criminal es ceramente tolerante, cero tolerancia en contra de esta cuestión y va más implicado también al Islam y al modus vivendi religioso que tienen ellos. Por lo tanto, es algo de poder observarse que a pesar de ser una ciudad más rica del mundo, pues no se dan el tipo de delitos como lo podríamos ver en otros países. Y por último, también lo que tenemos la República Popular de China, muy conocidos también de que no son muy laxos con los derechos humanos, donde no vas a tener un juicio tal y como lo podemos conocer en América Latina o en el estado anglosajón, con todas las garantías habidas y por haber, donde es muy laxo poderte discernir por tu culpabilidad y ser imputado para poder finalmente ser ejecutado, donde hasta la misma bala con la cual se te puede ejecutar se le es cobrado a la familia. Y eso trae un mensaje muy grande en contra de la delincuencia por lo que habíamos hablado del grado de impunidad. Entonces, estas cuestiones son algo que tenemos que también de analizar por dónde es que una política criminal pueda también permear la seguridad interna de un país. No en todas se dan. Yo, por ejemplo, no podría decir que es la misma política criminal que estamos ejerciendo en América Latina, la que se puede dar en un país totalmente desarrollado, en Dinamarca, en Suecia, en Noruega, donde no hay ese grado de criminalidad como lo podemos tener aquí. Tal es el ejemplo, por ejemplo, Japón, que hace poco, cuando fueron las víctimas de los actos terroristas, con que más que nada eran sectas religiosas, tuvieron que haberse armado para poder actuar en contra de ellos, dado que antes no usaban armas como lo tenemos ahorita contextualizado en nuestra república. Es ahí donde viene la evolución. Por ejemplo, en el Estado mexicano, su servidor se ha encargado de capacitar a muchas veces a las policías municipales y ellos, por ejemplo, tenían un tipo de armamento, hablando de hace 10, 20 años, muy diferente al que tienen ahora. Tenían, por ejemplo, unos revólveres con cabeza de plomo. ¿Para qué? Con munición cabeza de plomo, porque no tenían a lo mejor esa preparación que podía tener una fuerza armada de prácticas de tiros y eso se evitaba que si ellos no tenían un tiro de precisión, pues no cometieran una baja mortal si es que no podían pegar porque tenían una cabeza de plomo, en este caso la munición que ellos llevaban. Pero evoluciona la delincuencia organizada, armamento mucho más patente, y por lo consiguiente tuvieron también que evolucionar con chalecos antibalas, con armamento, con vehículos blindados, con armas más especializadas. ¿Por qué? Porque al tener también la delincuencia vehículos blindados, tenían que tener rifles de asaltos, ya no podían tener una 38, tal vez una 9 milímetros, y cuestiones que viene siendo parte de sus modos de operar para poder combatir en este caso su contraparte que es la delincuencia. Son en pocas maneras las políticas criminales que adoptan los estados cuando se ven rebasados, como lo vimos ahí con El Salvador, con respecto a las delincuencias. ¿Que funciona o no funciona? Pues bueno, no solamente la estadística, viene la opinión pública, lo cual pues es de poderse aplaudir que en Salvador se ha visto una gran evolución con respecto a esta política criminal que ha actuado su presidente. Es todavía muy prematuro para poder evaluar un contexto global. Falta ver un poco más lo que ha avanzado y como siempre, pues aprender de lo bueno de cada país y descartar lo malo que pueda pasar. Es un mensaje muy claro con respecto al trabajo que ha venido haciendo este presidente joven, en el cual, pues, con su mentalidad de empresario, hemos visto que se ha dejado atrás todos esos preceptos politiqueros que a veces se tienen cuando es personajes que se han tenido una trayectoria política muy larga y él totalmente, como decimos aquí en México, ha tomado el toro por los cuernos. Pues amigos, veo aquí una pregunta, permítanme ver.
que cuál es más peligroso en este caso, si la delincuencia organizada en México, los narcos, o en el caso de los maras. Pues más que peligroso es cuestión de ideología, como lo había mencionado. Vuelvo a retomar de que una mara salvatrucha tiene una ideología con respecto a su modus vivendi, y esto va un poco más allá del coto de poder que puede tener un narcotraficante con el poder, o en este caso también el recurso material. Es como lo habíamos dicho, una persona, un terrorista islámico, pues lo hace por sus creencias y no le cuesta mucho llenarse de bombas para automutilarse, y en este caso sabe que tendría un premio del otro lado de la vida, donde va a estar rodeado de 40 vírgenes o va a tener el paraíso. Pues al igual también alguien de la Mara Salvatrucha, bueno, tienen sus ideales, morir por su banda, y pues inclusive es tan complicado que cuando ellos tratan o se encuentran dentro de las cárceles y se quieren quitar los tatuajes, eso le puede traer también la pena de muerte por parte de su misma banda, tratar de quitarse el tatuaje o borrárselo, y después, aunque venga una reforma por parte de su vida o cambió, como puede pasar, pues es imposible tratar de quitarse todos los tatuajes por los recursos que necesitaría para poder borrárselos, y esto lo deja totalmente indefenso ante una sociedad que lo va a prejuzgar. Entonces sí es muy complicado ver esta porque viene más del lado de la ideología. Pues bueno, nos ha ganado un poquito mucho el tiempo, pero pues yo creo que más o menos hemos visto algo de lo que viene siendo esa problemática que se encuentra en El Salvador, que pues en cierta manera también está un poco tropicalizada con lo que tenemos aquí en territorio nacional. Hemos visto también ciertas situaciones en las cuales se ha visto inmerso, como en el caso de Sinaloa, eh, este rebase por parte de las instituciones. Y pues ya esto será valorado por cada uno de ustedes. Como bien lo digo, yo no estoy prejuzgando, no es una opinión propia, estoy hablando desde el punto de vista de lo que viene siendo el comportamiento delincuencial y criminal que viene aportándose por la criminología, y en este caso de la política criminal de cada estado. Cada estado tiene su política criminal en mayor o menor medida, y pues es cuestión de también no solamente analizar los factores, sino sus ideologías y su estadística para ver si realmente funciona o no. Pues muchas gracias, amigos, me da mucho gusto pues haberlos acompañado en este espacio aquí en su programa Alta Especialidad, donde espero que próximamente vamos a tener en el siguiente programa muy interesante. Sobre todo vamos a tocar un tema de los asesinos seriales, pero no de los Zucaritas ni del Choco Crispis, que tanto les gusta a algunos y que va más enfocado a los criminales de Estados Unidos de antaño. Vamos a tocar un tema que no quiero adelantarme para que quede como sorpresa, y del cual pues vamos a tener también un invitado de lujo. Vamos a ver cómo vamos a resolver ese problema de las telecomunicaciones. Creo que no voy a tener tanto problema. Vamos a estar un poco fuera de nuestra zona de aquí del norte del estado. Vamos a estar concentrados allá por Jalapa, y por lo tanto eso me implica poder tener mejor infraestructura. Es un programa pobre en producción, pero muy rico en contenido, eso sí lo puedo decir. Entonces, pues hacemos lo máximo que podemos con lo poco que tenemos. Y pues esa será una gran sorpresa. Pues estamos para servirles. Perdón por lo de las preguntas, no puedo ahorita decir tanto, había tanta información. Vamos a dejarlo después en otro espacio donde podamos poder volver a ver las preguntas o retomarlo en una segunda parte. Alguna duda que tengan, pues ahí se encontraron los contactos en la gráfica anterior, y con gusto lo resolveremos. Pues muchas gracias. Y sin duda que es un placer haber aportado este poco de conocimiento que hemos tenido y que nos hemos documentado con respecto a El Salvador y esta problemática de las maras salvatruchas, así como la política de su presidente. Y pues esperemos que en próximos programas contar con su presencia. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes, y pues muchas gracias desde su programa Alta Especialidad por Yes Intelectual. Muchas gracias.